Hernández, Roberto Blanco y su servidor Jorge García vamos a hablarles un poco sobre el libro Dialéctica de lo Concreto, que está escrito por Karel Kosik. Esperamos toda su atención y comprensión. El propósito de este libro es ofrecer a todos los lectores de habla española que pronto ocuparía un lugar insustituible en la bibliografía marxista en nuestra lengua y un puesto eminente entre la producción filosófica que circula en nuestros medios. Sin embargo, antes de hablar sobre el clima filosófico en que éste se sitúa, tratará de hablar sobre su autor, alguien que es muy poco conocido, que era Karel Kosik. Era un joven filósofo checo, nacido en Praga en 1926, después de participar como militante del Partido Comunista de Checoslovaquia. Hizo estudios filosóficos en Moscú y Leningrado entre 1947 y 1949. A partir del capítulo 1, que es de la dialéctica de la totalidad concreta, habla sobre el pensamiento dialéctico que distingue entre representación y concepto de las cosas, y por ello entiende no solo de dos formas y grados de conocimiento de la realidad, sino de cualidades de la praxis humana. La realidad de las cosas no se presenta originariamente al hombre en forma de objetos de intuición, de análisis y comprensión teórica, sino que cuyo polo complementario y opuesto sea precisamente el sujeto abstracto cognoscente que existe fuera del mundo y aislado de él. Más que todo se puede presentar como el campo en el que se ejerce su actividad práctico-sensible y sobre cuya base surge la intuición práctica inmediatamente de la realidad. En su momento, Marx pudo escribir en que el mundo de las formas fenoménicas y sustraídas a su concatenación interna y completamente incomprensibles en este aislamiento, quienes determinan efectivamente las condiciones sociales se encuentran a sus anchas, como el pez en el agua. Lo cual esto quiere decir de que la actividad práctica a la que se le hace referencia en este contexto es una praxis históricamente determinada y unilateral. Es la praxis fragmentada en los individuos, basada en la división social del trabajo, en la división de la sociedad de clases y en el crecimiento de jerarquización de las posiciones sociales que de ella deriva. El conjunto de los fenómenos que llevan en el ambiente cotidiano y en la atmósfera común de la vida humana también se forma por un mundo pseudo-concreción al cual pertenecen. Todo esto nos dice que el mundo de la pseudo-congregación es claroscuro de verdad y engaño, donde su elemento propio es el doble sentido. Así su fenómeno nos muestra su esencia y al mismo tiempo la oculta. Siguiendo con la exposición del libro Dialéctica de lo Concreto del escritor Karel Kosik, algunos de los puntos que él resalta también son la reproducción espiritual y la racionalidad de la realidad. Kosik expone la idea de que el conocimiento humano no es un acceso directo a la esencia de las cosas, sino es un proceso mediado y activo. La teoría materialista, el conocimiento, ve a la conciencia humana sino un proceso, no, perdón, la conciencia humana como un reflejo y proyección simultánea, que registra, construye, reflejando y anticipando la realidad. Este proceso implica que el conocimiento humano se basa en la praxis, en la transformación activa de la realidad para poder comprenderla. También él habla sobre lo que es la economía y la filosofía. Dice que critica las teorías reduccionistas que intentan explicar la realidad social reduciéndola a leyes generales y abstractas, ignorando la especificidad de los fenómenos individuales. La teoría materialista del conocimiento se diferencia de él, reduciendo al ver la realidad como una dialéctica entre el sujeto y el objeto, en lugar de subsumir la individualidad en lo universal abstracto. Asimismo, él menciona sobre la metafísica de la vida cotidiana. En este apartado, Kosik discute la relación entre el conocimiento y la praxis, destacando que el conocimiento es un producto de la actividad práctica del ser humano. La realidad se comprende en la medida en que se crea la realidad humana y se comporta como un ser práctico. Kosik argumenta que la comprensión de las cosas y de su ser es posible
a través de la praxis, la cual permite al ser humano superar su universal abstracto. Asimismo, él menciona sobre la metafísica de la vida cotidiana. En este apartado, Kossick discute la relación entre el conocimiento y la praxis, destacando que el conocimiento es un producto de la actividad práctica del ser humano. La realidad se comprende en la medida en que se crea la realidad humana y se comporta como un ser práctico. Kossick argumenta que la comprensión de las cosas y de sus seres es posible a través de la praxis, la cual permite al ser humano superar su finitud y relaciones con totalidad del mundo. En pocas palabras, también resume principales puntos discutidos por Kossick. La teoría del conocimiento debe basarse en una concepción de la realidad para el ser humano como parte integral y activa de esta. Procedemos con la parte del siguiente compañero. Continuando con el libro de Dialecto de lo Concreto. Dialecto de lo concreto es de la integridad del ser humano, por cómo se comporta, cómo actúa y cómo se cuida a sí mismo. La humanización del hombre es la totalidad concreta como concepción dialéctico-materialista. El dialéctico, ¿qué puedes entender como dialéctico? Es como una persona con especial capacidad de debatir y argumentar. Dialéctico materialista es la posición del ser humano que para él solo existe lo material. Metafísica de la vida cotidiana. En una parte del libro decía metafísica de la vida cotidiana. La preocupación es cura. El modo principal y elemental de existir la economía para el hombre es la preocupación. No es el hombre quien tiene la preocupación, sino que es la preocupación la que tiene el hombre. El hombre no está preocupado o despreocupado, sino la preocupación está presente en todo caso, en todo momento en la vida de nosotros. En esta época nosotros estamos más metidos de solo lo material. A veces niños de 12 para arriba, ellos están de que yo quiero esto, yo quiero lo otro, mi compañerito quiere esto, mi compañerito tiene esto, yo quiero esto. A veces nos volvemos muy materialistas, lo que está diciendo el libro, de que nosotros en estos tiempos, conforme va avanzando la tecnología, van saliendo nuevas cosas, todos las queremos tener. Y dice, uno tiene que dejar de ser materialista, la humanización del hombre, tenemos que volvernos más humanos, no tenemos que ser más materiales, nos estamos volviendo, en esta época a veces muchos nos estamos volviendo como robots, necesitamos solo de que la tecnología, para eso la tecnología en el sentido de que a veces en redes sociales ya no familiarizamos con las demás personas, ya tenemos como aquello social de hablar en persona con mi vecino, mi amigo, mi primo, sino que es más por teléfono, o es más estar viendo otras aplicaciones y no convivimos. Esa sería la parte de la parte del libro de Dialecto de lo Concreto, y a continuación va mi compañero. Continuando con la explicación de mis compañeros, vamos a tocar un poco sobre en cómo Kossick pues aborda la relación entre la totalidad social y el individuo. Critica pues tanto las visiones totalizadoras que aplastan la individualidad con las perspectivas individuales que ignoran la dimensión social del ser humano. La dialéctica de lo concreto busca superar esta dicotomía, mostrando cómo los individuos forman y son formados por la totalidad social. La conclusión hacia una nueva praxis. El libro culmina pues diciéndonos desde mi punto de vista una reflexión sobre la necesidad de una nueva praxis revolucionaria que trascienda las limitaciones del marxismo dogmático y burocrático. Kossick aboga por su marxismo humanista, pero no solamente humanista, sino también crítico, capaz de responder a los desafíos del presente y de impulsar una transformación radical de la sociedad. La historia es vista como un proceso dialéctico, donde la lucha de las clases juega un papel central. La conciencia histórica, según Kossick, no es simplemente un reflejo pasivo de la realidad, sino una fuerza activa que puede transformar el mundo
la comprensión de la historia desde esa perspectiva dialéctica. Esto nos permite a los individuos y a los movimientos sociales reconocer su capacidad para el cambio y para la transformación. También examina el concepto de la alineación central en la filosofía marxista, y la alineación describe la separación de los trabajadores de los productos de su trabajo y de su actividad productiva, de su esencia humana. Y de otros seres humanos, pues esta condición de alineación es fundamental para comprender la vida bajo íntimamente ligarse a las condiciones materiales y a las relaciones de producción de la sociedad en la que surge. Kozik critica la visión reduccionista que considera el arte simplemente como un reflejo pasivo de la realidad, argumentando que el arte tiene un potencial crítico y transformador. El autor sostiene que el arte puede revelar las contradicciones y los conflictos sociales subyacentes al representar el concreto en total de su complejidad dinámica. En lugar de limitarse a imitar la realidad, el arte puede ofrecer una visión única y profunda de las injusticias y desigualdades sociales, desafiando también las normas establecidas y fomentando una conciencia crítica entre cada uno de los individuos de una sociedad. Además, Kozik analiza cómo el arte se ve afectado por las relaciones de producción capitalistas. En un sistema donde todo se convierte en mercancía, el arte también puede llegar al punto de convertirse en un equivalente social, evaluado y comercializado según criterios de valor de mercado. Esta mercantilización del arte puede conducir a su alienación, a la pérdida de su potencial crítico y emancipador, transformándolo en una herramienta más de la reproducción ideológica y de legitimación de las estructuras dominantes. Pero, por otro lado, si queremos resumir esto en pocas palabras, Kozik argumenta que entender el arte como un equivalente social implica comprenderlo dentro de las dinámicas sociales y económicas más amplias y no solo cerradas en un mismo individuo. El arte no solo refleja la realidad, sino que también puede cuestionarla y transformarla, ofreciendo perspectivas alternativas y desafiando las concepciones establecidas sobre el poder, la justicia y la emancipación humana. Esa es mi parte. Compañero, continúa. Continuando con el libro de Dialéctica de lo Concreto, Kozik, hablando en el capítulo 3, se puede enfatizar de que puede hablar sobre la problemática del capital de Marx. Sobre la problemática del capital de Marx puede incluir en los 3 apartados que pueden estudiar la problemática de este capital. En especial se pueden interpretar los problemas que pueden reducir que se han sido sometidos al poder considerarse en una decisión de la ciencia o de la economía y también de la filosofía. Estos aspectos pueden llegar a entenderse o pretender comprenderse en el capital, que puede abolir la filosofía. También se puede disolver una teoría dialéctica de la sociedad. También en el siguiente apartado, el hombre o la cosa y la naturaleza de la economía. Se puede pretender exponer sobre la economía que es propia de la economía o sobre una filosofía. Esto es lo que quiere decir que puede arrojar una nueva luz de los distintos elementos que pueden ser clasificados de la economía, que pueden ser presentados en el capítulo 2. Esto quiere decir que la preocupación del hombre o del hombre económico o del factor económico. Las categorías económicas que anteriormente se han dicho son formas elementales que pueden emplearse en la existencia misma, en la existencia objetiva del hombre como ser social. Esto quiere decir que estas formas articulan dialécticamente ofreciendo la estructura de la sociedad determinada. Para esto se pueden deducir que, por otra parte, no es solo la producción de bienes materiales, sino que también la totalidad del proceso de producción y de reproducción del hombre como ser humano social. De este modo, la economía puede comprenderse de distinta manera, como una práctica objetiva del hombre, y no se queda sin resolver los problemas que pueden estar constituidos de la realidad social. También las categorías económicas son los elementos constituidos por el ser social. También tenemos la tridimensionalidad del tiempo humano, que quiere decir que el hombre
puede aprovechar el pasado para poder así hacer del presente una función del futuro. Esto quiere decir de que el hombre se enfoca mucho más en el pasado para poder recordar, y en el presente se enfoca en realizar o construir algo hacia futuro, para que esto pueda producir aspectos o objetos independientes en la conciencia individual de cada ser humano. También se enfatiza en la cotidianidad de la historia en el título, que puede ser en el siguiente apartado. Este quiere hablar de que en la oposición de la cotidianidad como el ritmo habitual, de lo instintivo no consciente de lo que habla el ser humano. Esto pues quiere decir que, por el contrario de lo habitual, quiere decir de que al final de todo el ser humano siempre está tratado o especificado a hacer algo cotidiano. En la metafísica de la ciencia y la razón puede presentar la objetividad del hombre, que puede ser en busca del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la economía clásica no parte del hombre económico, sino que aparece del sistema en el que descubren las leyes cuantificables necesarias, que como las leyes de la física son auras del mismo, que define lo económico como elemento definible para su propia institución o su propio funcionamiento. También puede concluir que en lo planteado del tercer capítulo se puede revelar la economía, la naturaleza de la economía, que esto manifiesta originalmente como una economía de la sociedad, sino como una realidad humano-social, que puede esta irse formando o creando como la realidad basada en una actividad objetiva y activa del hombre práctico. También tenemos que la economía es exclusiva, la esfera de la necesidad, y tampoco puede ser libertaria. Esto quiere decir que cada ser humano y que cada persona tiene la libertad consciente de poder tomar una decisión humana, o la realidad humana, o la subjetividad humana. Esto quiere producir una transformación histórica que puede crear al hombre como un ser racional o como una criatura social o un ser irracional. Esto sería por todo de mi parte. Muchas gracias, y a continuación mi compañera les seguiría hablando sobre el libro de Dialéctica de lo Concreto, de Cossick. Odisea de la praxis histórica concreto. Desde que la mercancía ha sido un producto elemental del trabajo hasta la acción práctica revolucionaria basada en el conocimiento adquirido. Marx también examinó las relaciones sociales en la producción, indicando que estas relaciones no solo están dadas prácticamente, sino que también están reflejadas en la conciencia de los individuos a través de la naturaleza de las relaciones. El hombre, la cosa o la naturaleza de la economía. Bueno, como vemos, las categorías económicas no son estáticas ni ajenas al ser social, más bien son el resultado y la estructura de las relaciones sociales en la producción. Marx critica la economía clásica por limitarse a observar el movimiento de las categorías sin cuestionar su esencia subyacente. También, además, propone Marx que la economía no solo se trata de la producción material de bienes, sino que también en la producción de las relaciones sociales en la que se lleva a cabo esta producción. En la filosofía del trabajo, esta no se limita a descripciones sociológicas o económicas, sino que también... El libro de Dialéctica de lo Concreto. Esto solo me quedaría decir que la praxis es un concepto que se refiere a una acción transformada, que surge de la reflexión crítica sobre la realidad. En otras palabras, esto se podría explicar como una aplicación de práctica sobre los conocimientos, sobre diferentes conocimientos teóricos que tenemos, que hemos adquirido a lo largo del tiempo, el cual tiene como objetivo generar cambios significativos de una determinada situación. Esto en el ámbito filosófico se podría definir como se podría decir que la praxis se relaciona con la relación dialéctica entre la teoría y la práctica. Al igual, bueno, esto se puede comprender de dos maneras. Lo que sería de la primera forma, como la materialización de la especulación teórica, tal como ocurre en la praxis profesional. Luego sería como la práctica concreta de la vida histórica,
desde la cual se genera teoría y marcos de interpretación de la realidad que permiten su transformación. Luego lo que sería en la filosofía marxista. Esta sería la finalización de nuestro libro de Dialéctica de lo Concreto de Karel Kozik. Esperamos que se haya comprendido. Muchas gracias por la atención prestada.